Bueno, hasta aquí alguna otra duda o algo que les haga falta, que necesiten, o vamos bien. ¿Sí? Bueno, yo espero que esto, más que nada, a mí me gusta siempre pensar a futuro. Yo espero que en un futuro al menos un equipo de estos que estamos formando ahora después se convierta en un despacho jurídico. Esa es mi finalidad, y que sean muy exitosos y que tengan muchos clientes y que les vaya bien. Entonces, dice un dicho, con una persona que cree en ti, con eso es más que suficiente. Entonces, quiere decir que si yo creo en ustedes, pues lo pueden lograr. Entonces, no necesitan la aprobación de nadie. Ustedes lo pueden hacer. Sobre el caso que subió ahorita para la próxima semana, dice al final, te llama para asesoría, le dejan un citatorio para embargo en la mañana, o sea, la mañana de ese día, para regresar en la tarde. ¿A eso se refiere? ¿O quién va a regresar? ¿Quién le notificó? ¿O los que van a embargar. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sale? Sí. Bueno, entiéndanme una cosa, por favor, esto es muy importante. El cliente te va a hablar, por eso lo pongo tan breve, él ni siquiera va a saber qué decirte. ¿Sí? Nada más te va a decir, vino alguien, antes yo fui un poquito más preciso, vino alguien y me dejó un papel. ¿Sí? Yo les pude haber puesto así, ¿no? Pero no lo hubieran podido resolver. Les tendría que haber adjuntado el papel, pero en este caso, pues como fue telefónico, ¿verdad? O un mensaje, pues eso es lo que te están diciendo en el mensaje. Imagínense que es un WhatsApp y el cliente te contacta por WhatsApp o te hace una llamada. Entonces lo tienen que resolver. Acuérdense que una de las funciones de nosotros, aunque no nos guste, como abogadas y abogadas, es también ser un poquito de psicólogos. Por eso tenemos que usar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que es pues, no dejarnos dominar por los sentimientos, ¿sí? Entonces, si es lo que nuestros clientes hacen normalmente, se dejan dominar por los sentimientos. Entonces, para que tú puedas ayudarlo, tienes que manejar una inteligencia emocional. Lo que sí les recomiendo, nunca lleven asuntos de sus familiares porque nos dejamos llevar por los sentimientos. Entonces, cuando eso suceda, tía, tío, primo, esto, ¿sabes qué? Contrata un abogado, ¿sí? Porque yo me voy a dejar llevar por los sentimientos y es probable que yo no actúe, dicen por ahí, con la cabeza fría y voy a asesorarte mal. Estamos porque no lo voy a ver de manera objetiva. Entonces sí me ha tocado familiares que me dicen, oye, llévame mi divorcio. No, contrata a alguien, por favor, pues es mi cuñada o mi cuñado, o sea, yo lo conozco y pues no, ¿verdad? Entonces es igual, nunca procuren ustedes automedicarse, como dicen por ahí, ¿verdad? Sino más bien contraten a un especialista. Igual cuando ustedes tengan el asunto, pues no lo lleven ustedes, que lo lleve alguien más, por ser algo mejor o más objetivo, ¿no? Entonces, lo que yo les mandé fue la resolución de una visita, ¿hecho? Ahora, pues aquí están las reglas, ¿sí? El procedimiento de esa visita. Quedamos que debe ser en el domicilio fiscal, en días y horas hábiles, ¿sale? Quedamos que si esa empresa, ese negocio habría fuera de las horas hábiles, pues habría que fundamentarlo y motivarlo en la orden para que pueda actuar fuera de esas horas, ¿sale? Debe ubicar el domicilio, es decir, estoy frente a la calle, a la casa marcada con el número tal, de la calle tal, colinda con tal, veo una placa que indica el número tal, es una casa de tales características, incluso tiene que decir si es de una planta, de dos plantas, etcétera. La tiene que describir exactamente. Yo les mandé ya, ahí vieron ustedes, un acta de notificación y un citatorio, y ahí vienen estos elementos. Entonces ya lo pueden de alguna manera comparar con lo que yo les estoy presentando, ¿sí? Y pueden darse cuenta cómo es que el visitador o el notificador llega y actúa, ¿sí? En el domicilio fiscal. ¿Puede llegar a otro lugar donde no sea el domicilio fiscal? Sí. ¿Puede llegar a otro lugar? ¿Puede llegar a otro lugar donde no sea el domicilio fiscal?
sí, pero no es lo indicado. Primero tiene que ir al fiscal. Tiene que ir al lugar. Si no hay ahí, podría trasladarse a otro domicilio diferente. Esa es la regla. En comercio exterior no hay como tal en todos los casos un domicilio fiscal porque quedamos que podía ser incluso en la vía pública o en transporte. Pero también pudiera llegar a un domicilio fiscal. ¿Estamos? Cuando se trata de comercio exterior, a veces no se tiene domicilio fiscal. ¿Por qué? Imagínense que sea en la carretera. ¿Sí? Entonces va a ubicar el notificador, va a ubicar la carretera o el entorno donde está desarrollando esas facultades o esa notificación. A veces no conoce el notificador el nombre de la persona, se permite que la traiga en blanco para que ahí lo llene, porque se ignora quién es. Nada más se sabe que realiza actividades, vende productos, pero no se sabe quién es. Entonces, en esos casos, pudiera llegar la autoridad con una orden o con una notificación con datos, ¿sí?, en blanco. ¿Estamos? Ya quedamos que va a tocar la puerta, va a indicar que sale una persona o no. Si no sale nadie, no abren, quedamos que iba a proceder a notificarlo. ¿Cómo? Normalmente tiene dos formas, estrados o instructivo, que ya está en otro video anterior a este y ya se los había comentado, que es el tema de la notificación. Entonces hay que darle una repasadita, por favor, porque se nos olvida de un ratito a otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tiene que tocar la puerta. Normalmente siempre va a haber alguien. Si no hay alguien, ya quedamos que se va mejor, porque de nada le sirven los estrados ya que busca recaudar. ¿Y con quién va a recaudar si no hay nadie? ¿Sí? Entonces normalmente vuelve a ir, vuelve a tocar la puerta, vuelve a ubicar el domicilio. Si abre alguien, pregunta por el visitado con la persona que esté ahí. Y él le indicará si está o no está. Pero quedamos que tienen que identificar qué relación tiene esa persona con el contribuyente que se está buscando. Si es su empleado, empleada, familiar o no familiar. Y tiene que, ya quedamos, acreditarle con qué, ¿verdad? Con qué lo está sustentando o con qué se está amparando para decir que es trabajador, trabajadora, vecino, vecina, etcétera. ¿Sí? También dice bajo protesta de decir verdad. Así es, puede indicar bajo protesta de decir verdad. ¿Estamos? Los actos de las autoridades son similares a un documento público, es decir, a un documento notarial, y lo que constan en ellos hace prueba. Y cuando nosotros vamos a un juicio, lo tenemos que atacar en contra, ¿sí? Porque ya tiene validez. Entonces, en materia fiscal, los actos de autoridad hacen prueba y nosotros tenemos que probar en contrario. Es decir, tenemos que ofrecer las pruebas que acrediten lo contrario. ¿Qué creen que agregaríamos como pruebas? Adelantándome el tema, ¿verdad? Pero ¿qué creen que agregaríamos como prueba para atacar un acto de autoridad? El mismo documento, principalmente. Es la prueba. ¿Por qué? Porque ahí constan las omisiones de la autoridad. Entonces, cuando yo impugno el citatorio, ofrezco como prueba el mismo citatorio que hace constar todas las ilegalidades que cometió la autoridad. ¿No estamos? Es lo normal, es con eso lo pruebo. Puedo probar de otra manera, puedo agregar un testigo, ¿sí? O prueba testimonial. ¿Hecho? Pero ¿cuál sería una irregularidad en la notificación? Todo lo que sea en contra. Lo que te estoy exponiendo es el deber ser. El derecho es el deber ser. Lo que se aparte del deber ser es la ilegalidad. Pero tú tienes que dominar el deber ser para cuando estés leyendo el documento encuentres todas esas anomalías. Por eso te estoy expresando lo que debe contener. ¿Estamos? A diferencia de otras materias. En otras materias no es tanto el deber ser. En algunas otras materias es una situación que se dio por algo, ¿no? Por ejemplo, pues llegó el individuo ebrio y golpea a su esposa, ¿no? O sea, pues se dio por otra cuestión totalmente ajena al deber ser, ¿no? O sea, sucedió o ocurrió por otra cosa. Aquí no. Aquí en materia fiscal normalmente las personas se apartan del deber ser, ya sea las autoridades o los contribuyentes. Para el contribuyente, ¿qué es el deber ser? Pagar IVA, pagar impuestos sobre la renta, pagar impuesto especial sobre producción y servicios,
darse de alta, presentar sus declaraciones. Ese es el deber ser. Ya quedamos que no lo hacen. ¿Pagan menos o no pagan? No se dan de alta, no presentan las declaraciones. Se apartan del deber ser. Viene la autoridad a verificar el deber ser. Detecta que en efecto se apartó, pero la autoridad también debió apegarse al deber ser. Y no lo hace tampoco. Entonces ya estamos en el dilema porque ni el contribuyente ni la autoridad cumplen con el derecho y entonces a nosotros como abogados nos sirven porque si el cliente lo estamos defendiendo, pues vamos a tumbar todo porque la autoridad hizo mal su procedimiento. ¿Dicho? ¿Estamos? Entonces concluimos lo que ya habíamos dicho, defendemos la ilegalidad. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si yo fuera abogado de la autoridad, pues también defendería a la autoridad que actuó de manera ilegal. Y ustedes pueden laborar ya sea como abogados de autoridad o como abogados de particular. ¿Sí? Porque la autoridad tiene que contestar demanda, no la contesta la autoridad. En estricto sentido sí, pero no, la contesta su abogado, su abogada de la autoridad. Entonces, por eso es que ustedes tienen una amplitud de trabajo, o pueden tener una amplitud de trabajo, porque se pueden desempeñar en ambos lados, o incluso pueden ser contribuyente que no paga los impuestos, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí siempre va a haber un empleo para nosotros o una oportunidad de generar un ingreso. ¿Sale? Entonces, si no está, lo normal es citatorio. El citatorio es para el día hábil siguiente, a la hora de la cita. Y si no está, ¿con quién se encuentra? Ahí en el domicilio. Que en el caso que les mandé, si se fijaron, así fue. Sí, no estaba. Incluso fue la misma persona quien dijo ser trabajadora, ¿cierto? Uh-huh. Pero creo que no lo acredito, ¿verdad? No, creo que no lo acredito. En el dado caso con un vecino. Nada más que acuérdense que a la autoridad no le conviene, por eso vuelve a ir. ¿Sí? Porque tiene que tener bien notificada e identificada a la persona. ¿Sí? Entonces normalmente se van mejor y vuelven a intentar ahí. ¿Hecho? ¿Sale? Tiene que identificarse las dos partes que damos, tanto el visitador como la autoridad. Hay actas que llevan dos testigos. ¿Cuáles son? Son las actas de inicio de una visita domiciliaria, las actas en materia aduanera llevan dos testigos. ¿Estamos? Si se fijaron, el citatorio a veces sí le ponen y a veces no. Lo correcto es que todos los actos lleven dos testigos. Y por eso les decía que otra forma de probar es llevar a alguno o a los dos testigos, ¿sí?, en el juicio y que declaren si realmente así se sucedieron los hechos. Y entonces se desahogaría una prueba testimonial. ¿Sí? ¿Estamos? Normalmente solo son documentales. Y siempre se va a levantar un acta circunstanciada. ¿Qué es un acta circunstanciada? Es un documento donde consta todos los hechos tal y como se van sucediendo en el tiempo y en el espacio. Imagínense, nosotros no somos escritores, ¿cierto? No. Imagínense, nos ponen como autoridad. Pues no vamos a circunstanciar correctamente. Por eso es que la autoridad utiliza ya denominados formatos o machotes, que ya traen, como quien dice, toda la redacción para no equivocarse. Pero a veces ese machote está mal, no está tan bien, a veces bien redactado, y de ahí nos podemos colgar para efectos de realizar una impugnación y poder ganar el juicio. ¿Sale? Bueno, les estoy dando varios tips de argumentos que después van a usar ustedes cuando ya hagamos la demanda. ¿Sale? Entonces, esa acta circunstanciada en una visita se llama acta de inicio. En una visita domiciliaria puede haber las actas que sean. En materia aduanera solo hay un acta. ¿Sí? En materia aduanera solo hay un acta. En revisión de comprobantes fiscales hay un acta nada más. Entonces, dependiendo del procedimiento, puede haber una o varias actas. A nosotros el cliente nos va a entregar las actas, todas. A veces, en el caso que les mandé, no me las entregó. Y yo tuve que trabajar sin las actas. ¿Estamos? En otros casos ni siquiera te da nada, como en el caso que recién les mandé. No me mandó nada, solo me dijo lo que les puse ahí en el caso. Entonces, así tenemos que trabajar, sin herramientas, ¿sí?, sin documentos. Y tenemos que elaborar argumentos sin tener nada. Esa es una habilidad que vamos adquiriendo si vamos leyendo este tipo de procedimientos, este tipo de actos.
porque otro cliente sí me los entrega, pero es la misma autoridad y quedamos que trae formatos, ¿verdad? Entonces el siguiente asunto van a ser los mismos formatos. Por eso en el que batallo más es en el primero, porque no lo tuve y a lo mejor no lo leí, ¿estamos? Pero ya sé que el segundo va a ser igual porque la autoridad redacta todo en base a formatos. Entonces, si les muestro un citatorio y una notificación de hace 5 años, que tengo ahí unas, lo van a notar y son muy parecidas, no tiene mucho cambio. Entonces, cuando me llega un citatorio y una notificación, ya sé más o menos qué contiene, porque son similares. ¿Estamos? Y le va a solicitar a la persona la contabilidad. Le va a decir, entrégame la contabilidad, ¿qué? Todos los documentos. Y le van a dar 6 días para presentarla. Si no presenta la contabilidad, se le va a aplicar una multa. Si no presenta la contabilidad, es delito y lo pueden sujetar a un proceso penal. Si no entregan la contabilidad, le determinan presuntivamente. ¿Qué es eso de determinación presuntiva? Pues así, en palabras sencillas, se llama calcularle un impuesto a ojo de buen cubero, dicen por ahí, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó con el caso que les mandé? No entregó la contabilidad y le tuvieron que determinar de manera presuntiva porque no entregó los documentos que la autoridad le había solicitado. ¿Qué implica la determinación presuntiva? Bueno, pues implica que voy a pagar más de lo debido. ¿Por qué? Porque en el semestre pasado les debieron haber dicho, si no, pues ahorita lo comentamos, que nosotros nos manejamos en base a ingresos y en base a egresos o gastos. ¿Sale? Los ingresos incrementan nuestra carga impositiva, los gastos la disminuyen, ¿sí? Disminuyen el porcentaje. Entonces, si yo tuve ingresos 1,000 pesos y de gastos tuve 1,100, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? No voy a pagar nada. Al contrario, tengo menos 100 pesos. Tengo saldo a favor, ¿sí? Son gastos indispensables para mi actividad. Tengo a favor y me van a devolver esas cantidades. ¿Sale? Cuando no llevo contabilidad, esto no está permitido y me van a determinar en base a los 1,000 pesos. Y fue lo que le pasó, ¿sí? A esta persona. Ya en total, ¿sí? Va a incrementar porque esto tiene los accesorios que son actualizaciones, recargos y multas. Si se fijaron, la multa es de 1,000,000 y cacho, ¿sí? Todo por no llevar contabilidad. ¿Estamos? En realidad, la persona tenía un saldo, ¿sí? Pero no entregaron la contabilidad. ¿Sí? Y entonces esa es la consecuencia. ¿Estamos? Y nosotros como asesores pues vamos a tener que tratar de revertir esa circunstancia y eliminar todo. Esa es nuestra labor. No le digan al cliente que lo van a hacer, díganle que lo van a hacer todo lo posible porque no depende de nosotros, depende de muchas circunstancias. ¿Sale? ¿Estamos? Sí. Siguiente, actas parciales. ¿Cuántas actas parciales levantaron en el asunto que les mandé? Levantaron como 9 actas parciales. ¿Sí? Se le otorga todavía a la persona, se le otorga una garantía de audiencia. Le dicen, mira, encontré pruébame en contra, por favor. ¿Sí? Todavía, fíjense, no probaron en contra los asesores fiscales que tenían. Mal hecho. Cuando tú no pruebas en contra en esta etapa, estás consintiendo a futuro las consecuencias del acto. ¿Por qué no lo probamos? Estaba la redacción. Todavía no lo comprendemos porque cambió de asesores. Sí, entonces dejó a esos y cambió a nosotros, no sé por qué. O sea, ¿sí eran abogados los que redactaron eso? Los que se supone que eran asesores fiscales, contadores públicos. Pues nomás decía no. Contadores públicos, ¿sale? Entonces, no aportaba nada. Entonces, ahí están las consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
todavía no ha aportado nada ahí. Fíjense, durante toda la visita, el contribuyente tiene oportunidad de corregirse. ¿Saben cuánto dura la visita? 1 año. En 1 año sus asesores no le corrigieron su situación, no hicieron nada más que cobrar honorarios por estar atendiendo el asunto. Pero no lo atendieron. ¿Estamos? ¿Sale? Y después viene una final. La final es un análisis entre la garantía de audiencia y el acta, esta última. Entonces, el acta final es un nexo causal o un análisis del acta de la última parcial y la garantía de audiencia. Aquí, como no había garantía de audiencia, entonces la autoridad en su final pues casi plasma lo mismo. ¿Sí? Los mismos hechos, porque no manifestó nada. Y después viene la resolución. La resolución, la autoridad tiene que notificarla a más tardar en un plazo de 6 meses a partir de que termina su auditoría. Entonces, una revisión tarda 1 año y medio en total. Entonces, en 1 año y medio jamás hicieron nada. Todavía antes de la resolución, el contribuyente se puede autocorregir y tampoco lo corrigieron. ¿Sale? Entonces, viene la resolución, le van a dar a la persona, si es del Instituto Mexicano del Seguro Social, le van a dar 15 días para pagar. Si es de impuestos federales o estatales, le van a dar 30 días para pagar. ¿De acuerdo? En el nuevo caso que les mandé, ya se vencieron los 15 días. ¿Ya estamos? Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Pues va a ir por las cantidades correspondientes, que es lo que está pasando en el nuevo caso. Entonces, como si se fijan, pues ahí vamos poco a poco llevando un procedimiento. Nada más cambia de autoridad, pero es similar. ¿Sale? ¿Algún otro requisito? Bueno, pues la autoridad debe plasmar qué lugares va a revisar. Si llega a la autoridad y ve que son 2 edificios que colindan, pues va a tener que crear una nueva orden para revisar el edificio que colinda. ¿Sale? Pero puede revisar. No sé si han visto que hay negocios que están en una misma plaza, pero la plaza tiene 201 interiores, 1A, 1B, 1C, 1 no sé qué. ¿Sí? Entonces, la autoridad va a especificar si revisa toda la plaza o si revisa nada más uno de los locales. Y si llega nada más a un local y se da cuenta que como que tienen relación, va a llegar con otra orden para aumentar y revisar otra parte más. Entonces, es un error muy grande tener un local con varios negocios. Me está pasando, estoy teniendo un problema así con una empresa, después les mando el caso concreto, en donde es un terreno, pero hay como 4 empresas ahí, y entonces llegan y los auditan, y pues es el movedero de todas las empresas allá adentro, y entonces la autoridad está determinando, ¿sí?, que hay un peligro ahí para los trabajadores, porque hay trabajadores administrativos que conviven con trabajadores de la construcción que mueven maquinaria y pues puede haber un riesgo de trabajo. Entonces no hay nada como que estén separadas cada una de las empresas, individuales. ¿Estamos? No pueden estar conectadas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo conozco varios lugares donde son 2 bodegas diferentes, pero si van a la bodega y están las 2 conectadas, tiraron la barra para poderse desplazar, pero son 2. Así es. Ahí la autoridad va a poder revisar las 2 porque están conectadas. Porque está funcionando. Aunque por fuera te diga este es el local. Así es. Sí, porque tiene acceso. Y acuérdense que ya lo vimos que cuando una autoridad llega, no solo revisa a lo que va, si detecta otra irregularidad, puede dar vista a otras autoridades. Y entonces yo puedo estar sujeto al mismo tiempo a 2 facultades de diferentes, o 3 o más de diferentes autoridades. Puede llamarle ecología, puede llamarle a seguridad pública, puede llamarle a protección civil, puede llamarle ecología, puede llamarle a quien sea. Entonces es muy importante porque entre autoridades se pueden comunicar, tienen esa facultad y pueden chismearse, si quieren llamarlo así, de lo que está ocurriendo en un negocio. Entonces por eso es muy importante que sí estén realmente separados, no solo con una placa afuera,
sino también interiormente deben estar completamente separados, ¿sale? Si no, pues van a tener el problema, ¿sale? Y va a decir quiénes van a realizar la revisión. Normalmente ponen a 5 o 6 personas. Puede ir una o pueden ir todas. Un día puede ir una persona y otro día puede ir otra sin ningún problema, con que estén autorizadas en la orden, ¿sí? Entonces ponen 10 y ellos decidirán a quién de los 10 mandan o si los mandan a los 10 completos. Y debe incluirse el nombre del visitado, pero ya les dije que hay excepción. ¿Cuándo no se puede poner el nombre del visitado? Cuando se desconozca. Nada más saben que ahí venden artículos, pero no saben de quién es el local. Entonces, en esos casos pueden traer la orden sin el nombre del visitado. También en comercio exterior, porque nada más ven el camión que va a caminar, va avanzando, pero no saben quién es el dueño del camión, ¿cierto? Entonces, en esos casos van a tener los datos suficientes para identificar. ¿Y qué ponen? Pues al dueño propietario del local que se ubica en tal lugar, porque no saben quién es, ¿sale? O el dueño, el propietario del camión o del tráiler fulano de tal, con tales placas, identificación tal. Entonces, esto es muy importante para ustedes porque en un futuro pueden ser ustedes auditores o auditoras también y pueden ejecutar actos de notificación, pueden ejecutar actos de embargo, pueden ejecutar estos procedimientos. Entonces también pueden ser autoridad y van a tener que realizar estos procedimientos. ¿Sale? Sí, adelante. ¿Alguien más? ¿No? Pasamos al siguiente tema. ¿Qué les mandé entonces? Una determinación. ¿Sale? Les mandé una determinación fiscal, que es con la que trabajaron y se supone que mañana se vence la entrega del análisis. Entonces yo les mandé esa determinación. ¿Sale? ¿Qué requisitos? Bueno, tiene que ser, se llama resolución o en el argot le llamamos un crédito fiscal. El crédito fiscal es muy importante para nosotros porque de eso podemos vivir o nos pueden pagar un cliente de los créditos fiscales. Entonces es una oportunidad de trabajo también. Esa determinación o crédito o resolución, si se fijaron, estaba por escrito, debía tener la autoridad que lo emite, debió estar fundada y motivada, que es indicar los artículos, debe estar firmada por el funcionario. Aquí mi argumento de defensa es que niego lisa y llanamente que esté firmada por el funcionario competente, que implica que voy a revertirle a la autoridad la carga de la prueba y se va a abrir una etapa de prueba pericial en materia de firmas. ¿Ya estamos? Puede ser para ganar tiempo, a lo mejor si no la firmó él y la puedo ganar. ¿Estamos? Entonces la firma yo la puedo objetar, se llama eso, y toda objeción tiene que ir acompañada de una prueba. En este caso, si objeto la firma, pues tiene que ir acompañada de una prueba en materia de firmas. Y va a haber un perito de la autoridad y un perito mío que van a determinar si es la firma o no, y si no se ponen de acuerdo, entonces van a llamar al perito tercero contratado por el tribunal, ¿sí? Y ese perito va a determinar en definitiva si son o no las firmas. En materia mercantil, civil y todas esas, cuando se desahogan esas pruebas, ya al final que se resuelve, quien las paga es el que perdió, ¿cierto? Sí. Ya se hace un incidente de pago de costas y gastos. Aquí en fiscal no, cada parte corre por sus gastos. En materia fiscal, por regla general, no hay gastos y costas, salvo que la autoridad haya cometido una flagrante violación a derechos que sean tan evidentes y me esté ocasionando con eso un perjuicio, puedo promover una reparación de daños, pero normalmente cada parte corre con sus propios gastos en un proceso fiscal, a diferencia de civil y mercantil. Por eso a veces algunos clientes que me piden asesoría me dicen, por favor, quiero que lo demande. Le digo, bueno, ¿tenemos pruebas? No, pero quiero que lo demande para que me deje de molestar. Pues va a perder usted. Después, si perdemos, a no tener pruebas, pues va a tener que cubrir con mis honorarios y con los de la contraparte. Profe, y en el caso de que se amerite la cuestión de los peritos para determinar el avalúo sobre el crédito fiscal,
poco puede entrar para recuperar y exigir. En materia fiscal. Porque puede haber el peritaje por ambas partes, según sea el caso. Pero si yo tengo la necesidad de contratarlo y a su vez yo voy a meditar la prueba, no tengo el derecho entonces de exigir el costo de los honorarios. No. Hay un procedimiento que se llama, no sé si lo han escuchado, responsabilidad patrimonial del Estado. Todos tenemos derecho a reclamarle al Estado los daños que me ocasione por su actuación. Ejemplo, si me poncho una llanta en la carretera, puedo reclamarle vía ese procedimiento, ¿sí? De responsabilidad patrimonial, le puedo reclamar que me pague. Y podemos usar ese procedimiento, ¿sí? Pero es otro juicio, otro recurso y otro medio de defensa diferente. Aquí no lo puedes reclamar, pero si tú ya tienes la sentencia donde claramente está evidente lo que tú me estás comentando, me va a servir de prueba para reclamarle una responsabilidad patrimonial al Estado por su incorrecto actuar. Y entonces ya va a ser un nuevo juicio para ti, un nuevo trabajo que te va a tener que pagar el cliente para ver si recuperas vía responsabilidad patrimonial lo que te hizo gastar en todo el juicio y en los peritos y en todo eso. Pero no se llama gastos y costas. Eso es lo que quiero que entiendan, que eso está reservado normalmente a materia civil, a materia penal, cuando te reparan el daño. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero acá no, en fiscal no aplica como tal esa cosa. Entonces, tiene que indicar a quién va dirigida, salvo que no se conozca el domicilio fiscal, los cálculos. ¿Encontraron ustedes los cálculos, verdad que sí? Sí. Ahí estaban los cálculos aritméticos, ahí estaba lo que debía contener ese documento en cuanto a cálculos, y viene un montón, ¿verdad? Sí, eso lo vamos a atacar de hoy en 8, más adelante vemos lo de la prueba pericial, esa la vamos a atacar con la pericial y los voy a enseñar cómo se elabora un dictamen pericial, cómo lo vaya a presentar y todo el procedimiento que se lleva a cabo para desahogar esa prueba pericial. Estamos que es diferente, o es un poquito diferente a las pruebas que nosotros conocemos en otra materia. Contador público. Si es de comercio exterior, licenciado en negocios internacionales o relaciones internacionales. Son los peritos, uno en materia de comercio exterior y otro en materia de impuestos. ¿Sale? Y deben estar los cálculos a detalle. Si no están a detalle, pues es un agravio más, ¿sí? Que puedo hacer valer. Si no está correcto bien ese cálculo, puedo impugnar esa situación. Y las multas deben estar fundadas y motivadas. Si se fijaron, dice, y se le impone una multa de tanto con fundamento en tal. ¿Sí? Le ponen una supermulta. ¿Habían visto multas de ese tamaño? ¿Verdad que no? Sí, sí has visto más. Es muy alta. Sí, he visto yo otras también más altas que esa, pero sí son bastante altas. Y nosotros los abogados, las abogadas, pues nos dedicamos a impugnarlas y pues nos da mucho gusto cuando hacemos eso porque nos pagan. Muy bien, ¿sí? Entonces por eso hay que estar bien preparados. Y debe incluirse qué medio de defensa procede. Al final debe venir, usted podrá, fíjense, esto es bien padre y no pasa en otras materias. Y me pasa mucho que a veces me mandan WhatsApp y me dicen, oiga, fíjese que me pasó esto y esto y esto y esto y esto otro. ¿Qué medio de defensa procede? ¿Sí? Y en fiscal dice, ¿sí? En fiscal siempre te va a decir el medio de defensa y el plazo que tienes para promover. Eso es lo que a mí me gusta también. En cambio, cuando tienes un asunto civil dices, ¿y ahora en qué vía? ¿Sí saben cuántas vías hay? Hay un montón de vías. Entonces, no sabes ni qué vía, ¿sí? Por dónde iniciar. Y acá en fiscal te van llevando de la mano sobre las vías y sobre el procedimiento que se va a establecer. Y hay una sanción para la autoridad. Si no pone el medio de defensa que procede, se duplica el plazo para presentar la demanda o el medio de defensa. Dice, es un castigo. Autoridad, ¿no le pusiste qué medio de defensa procede? Tu castigo es ahora, salud, tu castigo es, se va a duplicar el plazo para que lo presente porque tiene que estar buscando qué medio de defensa es. ¿Cómo ven? Eso está padre, ¿no? Y en cambio acá en civil no sabes ni por qué vía irte. ¿Sí? En mercantil dices cuál me voy, la ordinaria, me voy por la oral, me voy por... Y acá está bien fácil. Aquí te dice cuál medio de defensa y el plazo.
y si no te ponen, se duplica el mismo. ¿Sale? Ya quedamos, regla general, 30 días para pagarlo. ¿Sí? En IMSS, Infonavit no son 30 días, son 15, que es el caso que les acabo de mandar recientemente. Entonces es muy rápido. Entonces al mismo tiempo tenemos para hacer el medio de defensa. Ese es el problema, porque el cliente no te lo da en cuanto se lo entrega a la autoridad. Muchas veces te lo da, como el caso que les mandé, hasta que te habla por teléfono y te dice que ya lo están embargando. ¿Estamos? Entonces, ¿te lo puede dar un día antes? No hay cliente que te lo dé inmediatamente. Es muy raro. Normalmente se confían y dicen, no pasa nada. Y consultan con alguien, no hagas nada, no pasa nada. Sí, pero todo verbal, pues a ver, dime que no pasa nada por escrito, ¿verdad? Sí, entonces ese es el problema, que tú no vas a tener tiempo para hacer el medio de defensa. Por eso les mandé lo de la administración del tiempo. Y por eso les digo cómo administren su tiempo, para que el día que les llegue un asunto de estos, ustedes lo puedan trabajar. Por eso les exijo el trabajo colaborativo, para que como no hay tiempo, entre 4 o 5 de un equipo, lo van a hacer mejor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque somos varias personas las que estamos enfocadas a resolver la problemática. ¿Sale? Ya quedamos 6 meses para emitir el crédito, la resolución. En comercio exterior solo son 4 meses para emitir la resolución. ¿Sale? Se disminuye el plazo. Pero ambos caen en un embargo, o ambos van a llegar al embargo, ¿sí? En el plazo que se venza. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Y por último vamos a ver rápidamente lo que son las visitas para comprobar. Pero bueno, ¿y si no paga el contribuyente a los 30 días? Embargo, que es el caso que les mandé. ¿Sí? Embargo. ¿Dicho? Se llama en comercio exterior y en NIMS y en Infonavit se llama PAE. Lo vamos a ver, procedimiento administrativo de ejecución. ¿Estamos? Y en ambos casos se va a ejecutar. El procedimiento administrativo de ejecución prácticamente la mayoría de los casos es inimpugnable. En la mayoría de los casos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si les estoy diciendo que se tenían 30 días para pagar y eran 30 días para el PAE, ni pagó ni impugnó, se le habrán vencido entonces los medios de defensa. Y entonces prácticamente es inimpugnable. Cuando te llega un cliente en PAE, o sea, en embargo, no es lo mismo en mercantil, porque en mercantil le llega el embargo y es lo primero que le llega, ¿cierto? Pero después puede contestar, ¿cierto? Acá es al revés. Acá la contestación y la demanda ya pasó. El embargo ya es firme, ya es ejecutivo. Ya no puede alegar la persona nada en contra, salvo una excepción, pero normalmente ya no procede ningún medio de defensa. Entonces, el día que te llega una persona en PAE, pues ya le vas a cobrar nada más por ganar tiempo, por hacer un trámite, pero la mayoría de los casos los vas a perder. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es que se debe haber impugnado lo principal. ¿Y qué era lo principal? La resolución. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en mercantil ni siquiera impugnas el embargo, impugnas la demanda, porque en mercantil el embargo es provisional, ¿verdad? Hasta que se termine el juicio y ordenan rematar los bienes. ¿Estamos? Y aquí es al revés. Aquí lo que debiste haber impugnado primero, pues es la resolución, la que determinó o originó el crédito. Entonces sí me han llegado, tristemente no me gusta que me lleguen en PAE, sí me han llegado muchos clientes en PAE, y ¿qué es lo que pasa? Pues a mí me da mucha pena, porque pues les digo, es que no se va a solucionar su asunto, yo lo voy a intentar, pero prácticamente ya lo tenemos perdido, porque usted debió haber impugnado antes, no ahorita en el PAE. Y entonces de los PAEs que he metido, pues la mayoría los he perdido. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya son actos, se le llama consentidos.
por el simple transcurso del tiempo que el cliente deja de actuar. Y muchas veces asesorado, y muchas veces asesorado. Le dicen, no hagas nada. ¿Qué? ¿Te van a embargar? ¿Qué? No te pasa nada. ¿Sí? Y entonces sí les pasa. ¿Qué es lo que más hace la autoridad? No crean que la autoridad es como en los mercantiles, de que va y se lleva a la tele, se lleva... No, la autoridad les ejecuta sobre las cuentas bancarias. Y si no, ¿Sí? se alcanza a maquinar. Y si no, de todos modos también se va al domicilio. Casas, sí. ¿Hecho? Entonces, a mí me da tristeza cuando me llegan en pay, la verdad, porque pues ya sé que va a perder la mayoría de las veces sus cosas. ¿Sí? A veces sí me ha logrado que les consigo que no les quite nada, que al menos que no le regresen las cosas, pero que no les quite nada, ni se mueva nada. A veces he dejado todo paralizado ahí, como pausado, ¿me explico? Con las impugnaciones que he metido, pero a fin de cuentas no tumbo el PAE, ahí está. Nada más cada vez que lo llegan a molestar, le presento un medio de defensa para estar deteniendo ahí la situación. Pues es una cosa ya de nunca acabar, porque la autoridad tiene mucho tiempo para abordar. Y pues lo que les digo es, mejor junten, yo los voy a estar ayudando a impugnar en lo que juntan para pagar. Los mandan a la cárcel. Para evitar la cárcel. Pero cuando no alcanzan a pagar, ¿ya es cárcel? No, es cárcel por la conducta de no pagar impuestos. No por lo del embargo, no por esas cosas. ¿Sí me explico? No, pero por ejemplo, si ya embargó todo lo que tiene y aún sigue debiendo... La autoridad tiene la facultad, por no pagar impuestos, de presentar una querella. Afortunadamente la autoridad no las presenta. ¿Sí? No lleva casi querellas, salvo que sí sea muy, pues como que muy grande, ¿verdad? La conducta, entonces sí presenta querellas. Si se fija, la autoridad ahorita en la que está metida es en asuntos de delincuencia organizada, lavado de dinero. Las de lavado de dinero sí las está promoviendo, pero algún deudor de impuestos no presenta las querellas, sí tiene la facultad de hacerlo. Deja que se calmen las aguas y luego hace una ampliación del embargo. Sí, deja que hagas lana y ya después. Ahorita lo que está pasando con una empresa de aeronaves, le acaba la autoridad de intervenir la empresa, pone un administrador y le está quitando de sus ingresos para cubrir los impuestos. Entonces la autoridad puede optar por, en lugar de embargarle los bienes, embargar la empresa. Y ella nombrar un administrador y que el administrador esté cobrando y le esté entregando al fisco, ¿sí?, las cantidades. Eso es mejor, ¿por qué? Pues porque permite que la empresa esté pagando poco a poco antes de quitarle los aviones, ¿me explico? Pero no con todos le hace así. ¿Por qué lo hace con esas empresas? Porque generan empleo, generan economía. Entonces dice la autoridad, si ahorita llego y le quito los aviones, pues va a ser un corredero de personal, ¿sí? Ya saben ustedes que hay vuelos que se compran con anticipación, ¿no? Va a haber muchas reclamaciones, etcétera, etcétera. Entonces en esos casos la autoridad prefiere intervenir la empresa y empezar a cobrar los impuestos. Es una forma de PAE, ¿sí?, pero tomando el control de la organización, en este caso de la administración de la caja, se llama así, o administración del negocio. Y él está descontando cada que llega un ingreso, le quita el 10% en este caso, de todo lo que vaya recaudando y se va al fisco. ¿Cuánto tiempo va a estar así? Pues hasta que se terminen de pagar las contribuciones. Pero es muchísimo dinero. ¿Y siempre será el 10%? Pueden manejar un porcentaje. ¿Sí? Entonces, esa es la situación y pues yo pienso que no fue bien asesorada la empresa. A lo mejor si lo hubieran asesorado correctamente. ¿Desde dónde empieza la asesoría? ¿Cuál es la mala asesoría? La que no realiza el contador o el licenciado de negocios. Esa es la mala asesoría, porque no les llevan bien un control fiscal y deriva en la resolución. Entonces me ha tocado que incluso cuando me entrega el cliente el asunto, ya es otro contador diferente y el anterior no quiere entregar los papeles. ¿Sí? Entonces sí está complicado. ¿Hecho? Bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos y vemos la de la visita y en 2 semanas ya empezamos con lo que es el primer medio de defensa, que es el recurso. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias y buen fin de semana.